bienvenida para este nuestro culto online. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro La Educación, página 89, que dice: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Vamos a tener una palabra de oración para continuar con el tema principal. A orar. Señor, damos gracias por tus bendiciones. Pedimos de manera especial que elija a la persona que va a tener este tema para que sea de aprendizaje para cada uno de nosotros y lo podamos colocar en práctica. A la vez, a los enfermos, cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos una cordial bienvenida al culto de esta noche y esperamos que cada una de las cosas que se digan pueda ser para nuestro crecimiento espiritual. En Salmo 105, del 1 al 3 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Para honra y gloria de Dios.
llama que emerge portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigidos de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al buen Jesús. Amén. Un saludo a todos los hermanos que se encuentran en este momento viendo este culto virtual. Hoy vamos a descubrir un tema muy interesante, titulado El poder de la enseñanza. ¿Cuál será este poder de la enseñanza y qué efecto tiene sobre nuestros hijos? Antes de analizarlo, vamos a ver la historia de Maximiliano Jutz y Jonathan Edwards. Quiero hablarte específicamente de su descendencia. Maximiliano tuvo aproximadamente 1026 descendientes y Jonathan Edwards tuvo apenas 729. Hasta aquí todo normal, pero lo interesante viene cuando con una lupa vemos qué ocurrió con esos descendientes. Vamos a ver. Primero vamos con Maximiliano. De los 1026 descendientes, 300 tuvieron muertes trágicas. 100 resultaron encarcelados por un gran abanico de crímenes. 109 resultaron ser adictos y 102 se convirtieron en borrachos. Una no muy buena generación, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué ocurrió con la generación de Jonathan Edwards. De estas 729 personas, 300 se convirtieron en predicadores, 65 en profesores, 13 en rectores de instituciones prestigiosas, 3 se convirtieron en diputados y 1 en vicepresidente. Aquí sí podemos ver una gran diferencia entre estas dos generaciones. Pero antes de analizar cuál fue el factor que marcó la diferencia entre estas dos personas, vamos a ver primero cuál fue la similitud. Para eso, vamos a leer en nuestra Biblia Proverbios 22:6. Seguramente ya conoces este versículo de memoria. Dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En este versículo podemos observar qué fue lo que tuvieron en común estas dos generaciones. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ellos se encargaron de instruir a su generación en el camino que ellos consideraban correcto, y por eso, aunque pasaron muchos años, esta generación se mantuvo en el mismo camino, ya fuera del bien o del mal. Y ahí es cuando vemos la gran diferencia. Maximiliano era un ateo. Por eso era lo que él pensaba, estaba segura que era su verdad y se encargó de enseñársela a sus hijos. Sus hijos se lo enseñaron a sus hijos, de la misma forma y del mismo empeño que lo hizo Maximiliano, y por eso después de tanto tiempo se mantuvo este mensaje. Jonathan, por el contrario, era pastor. Se encargó de transmitirle a sus hijos ese mensaje de amor del Cristo nuestro Señor.
Y lo hizo con ese fervor y ese amor que después de muchos años se mantuvo de generación en generación, y por eso podemos ver que después de tantos años se mantuvieron por el mismo camino. Esta fue la diferencia y esa fue la similitud. Ambos los guiaron por un camino, pero estos caminos eran diferentes. Uno era del bien y el otro era del mal. ¿Por cuál camino quieres que vayan tus hijos? Estoy segura que por el camino del bien. Ahora quiero conversarte sobre un estudio que se realizó hace muchos años en la Universidad de Andrews, específicamente en 1987. Estos investigadores tomaron a 1.523 jóvenes que se encontraban en la edad entre 15 y 16 años, eran adolescentes. Lo que ellos querían hacer era analizar si permanecían en la iglesia después de 10 años. Cuando culminó este estudio, se dieron cuenta que apenas el 51%, o sea, 783 jóvenes, permanecieron en la iglesia luego de esos 10 años. Estoy segura que al igual que quieres que tus hijos sigan por el camino del bien, quieres que pertenezcan a ese 51% que a pesar de los años se mantuvo en la iglesia y tenían planes de seguir en la iglesia. ¿Cómo podemos hacer eso? Para eso vamos a analizar 5 de los factores que predominaron entre los jóvenes que permanecieron en la iglesia. Vamos con el número 1. Asistieron a instituciones adventistas. La educación ciertamente tiene un gran efecto sobre la vida de cada persona. En las escuelas aprenden muchas lecciones, matemáticas, ciencia, castellano, entre otras. Pero en una institución no es lo único que se aprende. Al estar en una institución cristiana podemos ver el ejemplo de los maestros, podemos también ver los valores que se inculcan a nuestros niños y las diferencias que hay entre una institución pública. Estos jóvenes que permanecieron en la iglesia tuvieron en la edad temprana, en su primaria y secundaria, el efecto de una institución adventista. Ellos pudieron aprender lo importante de tener a Jesús en nuestra vida y los valores que se inculcan en una educación. Si tú quieres que tus hijos permanezcan en la iglesia y sean parte de ese 51%, tienes que buscar la forma de ayudar a que tus hijos tengan esa educación cristiana que tan productiva va a ser para ellos. Pero tenemos otros 4 factores. Vamos con el número 2. La madre o el padre asisten regularmente a la iglesia. Cuando hablamos sobre la enseñanza, es inevitable hablar sobre el ejemplo. Los niños, como hemos visto en muchos seminarios, son como esponjas, pero no les exprimes y sacan lo que saben. Ellos absorben todo lo que ven. Si ven a una madre leyendo la Biblia al despertarse, van a querer leer la Biblia al despertarse. Si ven a un padre orando antes de salir al trabajo, van a querer orar antes de realizar cualquier actividad. Cada actitud que tú tomas, cada cosa que dices, tu hijo la va a ver como un ejemplo, porque para él eres lo máximo. Por eso debes tener tanto cuidado de lo que haces. Si quieres que tus hijos permanezcan en la iglesia después de muchos años, tienes que mostrarle por medio de tu ejemplo lo hermoso que es ser parte de la iglesia durante toda su vida, asistiendo regularmente a los cultos y permaneciendo activo en la iglesia. Y así, él simplemente va a querer hacer lo mismo. Recuerda que siempre eres un ejemplo para tus hijos. El factor número 3. Está de acuerdo con las normas de la iglesia y cree que son razonables. En la iglesia ciertamente tenemos una cantidad de normas que son importantes para nosotros y son para nuestro bien. Los jóvenes conocen estas normas, pero la diferencia entre conocer y entender es muy grande. ¿Los jóvenes entienden estas normas? Durante el proyecto anterior con mis niños de primer grado estuvimos hablando sobre la lectura. Todos sabemos que los niños tienen que leer y que es importante. Pero esto no fue lo que hablamos. En las clases hablamos sobre la función de la lengua escrita, cómo por medio de la lectura podemos describir nuevos mundos, cómo por medio de la lectura o de la escritura podemos expresar nuestros sentimientos, podemos aprender nuevas cosas, podemos incluso viajar. Por medio de la lectura y de la escritura existen muchas cosas. Cuando el niño entiende la importancia de la lectura y la escritura en su vida, va a querer leer y escribir. Lo mismo pasa con las normas. Él entiende que existen y que hay que seguirlas, pero cuando ve lo importante que son para su vida y el efecto que van a tener, va a querer aplicarlas y seguirlas. Porque
simplemente se le va a hacer razonable y lógico hacerlo. Por eso debes, cada vez que le expliques una norma a tus hijos, mostrarles no solamente el que debe hacerlo y que es una orden, sino el por qué debe hacerlo, porque es tan bueno que él no mienta, que no robe. ¿Cuál es el efecto que tendrá en su vida seguir estas normas de la iglesia? Cuando lo entienda, lo va a seguir casi que por inercia. Y este será un factor que lo ayude a permanecer dentro de la iglesia y permanecer en el camino del bien, que es justamente lo que queremos. Ahora vamos con el factor número 4. Perteneció por muchos años a los clubes de la iglesia. Los clubes ciertamente son grupos en los que se realizan actividades que nos ayudan a acercarnos más a nuestro Señor. Al igual que el colegio, que la iglesia, que la familia, cada lugar en el que nuestros niños se desenvuelven tiene un efecto sobre él, porque aprende diferentes cosas. Tal vez descubre amigos y ellos van a tener un efecto sobre su vida. En el club, los niños tienen una buena influencia. Vamos a ampliarlo un poco más, no solamente a los clubes, sino tal vez todas las actividades recreativas a la cual tú estás llevando a tus hijos. ¿Qué efecto tienen o qué efecto crees que van a tener esas actividades recreativas a las cuales estás llevando a tus hijos? Incluso eso es importante de analizar. Si el efecto no crees que sea 100% bueno, es mejor dejarlas a un lado. Siempre va a haber otras opciones. Dentro de la iglesia existen tantas actividades en las que los niños pueden participar que tendrán un efecto en su vida, que resulta innecesario irse por esa que tal vez no será 100% buena para ellos. Como padres queremos lo mejor y por eso escoger las actividades a las que los llevamos a participar y los animamos a seguir adelante deben ser aquellas que los ayuden a seguir por ese camino por el cual queremos que vayan, que es el camino del bien. Ahora vamos con el factor número 5 y el último. Dice, tienen la intención de permanecer como adventista activo aun cuando sean independientes. Para poder llegar a este factor, necesitan aplicar todos los anteriores. Cuando aplican todos los anteriores, vamos a tener a un niño que ama la iglesia y simplemente no ve una vida lejos de ella. Y por eso quiere permanecer en ella aun cuando pasen muchos años. Si queremos que nuestros hijos cumplan con este factor, que quieran ser parte de la iglesia, debemos observar detenidamente cada uno de los anteriores, ser un buen ejemplo para ellos, llevarlos a una educación cristiana que los ayude a formarse como seres importantes y cristianos. También necesitamos llevarlos a actividades que los ayuden a relacionarse y a aprender cada día más sobre el amor de Dios. Y principalmente explicarle cada norma de la iglesia. Solamente si hacemos estas cosas, los niños van a querer permanecer en la iglesia aun cuando pasen muchos años y serán parte de ese 51% que permanece en la iglesia a pesar de los años. Los esposos John y Millie Jogenberg dicen, los ideales no sobreviven sencillamente por ser grandes o verdaderos, sobreviven solo cuando son implantados en las vidas y los caracteres de los niños y los jóvenes. Si analizamos un poco la descendencia de Maximiliano y nos ponemos a pensar, es muy poco probable que Maximiliano haya hablado con cada persona de esa generación o que Jonathan haya hablado con cada persona de esa generación. El valor sobrevivió no porque fuera grande o verdadero, porque estamos seguros que tal vez el valor de Maximiliano que le implantó a su familia no era el mejor. Sobrevivió porque fue explicado de tal forma que el niño la adquirió. Además, fue hecha cuando estaban en edades pequeñas. Y es ahí cuando un valor va a tener esa capacidad de sobrevivir a pesar de los años, cuando se los inculcamos a los niños, aun cuando están pequeños. En la Biblia encontramos una historia que nos muestra justamente esto. Es la historia de José. José se separó de sus padres cuando estaba joven, fue llevado esclavo, vivió en un país completamente diferente y tal vez se le presentaron muchísimas oportunidades de no seguir siendo fiel a Dios y de cambiar por completo su vida, pero no lo hizo. ¿Por qué? Si vemos un poco más atrás en la vida de José, vamos a encontrar a un padre amoroso que se interesó en la educación de su hijo. Se interesó en enseñarle del amor de Dios y de cómo debemos ser fieles a Él, porque Él es fiel a nosotros. Lo mismo pasa en la actualidad. Nosotros tenemos el poder de la enseñanza.
Y esta la vamos a poder ejercer si le enseñamos a nuestros hijos cuando están pequeños lo importante que es el amor de Dios para nosotros. Y así como José permaneció fiel a Dios a pesar de las circunstancias, así como ese 51% de niños, de jóvenes, permanecieron en la iglesia aún pasando 10 años, tu hijo permanecerá en la iglesia a pesar del tiempo si te encargas ahorita que está pequeño de enseñarle del amor de Dios. Recuerda el versículo que leímos al principio. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora te quiero pedir que inclines tu rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, primeramente quiero darte gracias por las infinitas enseñanzas que nos das en tu palabra. Quiero darte gracias porque nos das la oportunidad de aprenderlas y expresarlas a los más pequeños de nuestra iglesia. Pero Señor, quiero pedirte en este momento que nos des sabiduría y nos acompañes en cada paso de este proceso de educación. Ayúdanos a mostrarle a los niños lo importante que eres en la vida. Ayúdanos a enseñarlos a ser fiel a ti y que al entenderlo puedan seguirlos por sí solos y transmitir este mensaje de generación en generación. Padre, ayúdanos cada día a conocerte mejor y ser un ejemplo para los pequeños. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.